glía. Glía significa pegamento. Y esta es la manera como se hace referencia, ya que las células que tienen esta función logran el soporte, la adhesión, la nutrición en el sistema nervioso central. Y bueno, también en el sistema nervioso periférico. La glía se encarga del sostén de todo el sistema nervioso. En este dibujo se representa una neurona y aquí tenemos varias células gliales asociadas. Después tenemos un oligodendrocito que sirve para producir mielina en el sistema nervioso central. Aquí está un astrocito que tiene prolongaciones que van hacia los vasos sanguíneos. Y aquí hay una célula de microglia que tiene funciones de defensa. Entonces, algo característico de las células gliales es que, como las neuronas, presentan prolongaciones con la finalidad de obtener sostén y transferir el sostén a otras células. Y en este caso del oligodendrocito, la función tan especializada de producir la mielina en los axones. Vamos a notar por qué es importante la función de las células de la glía. Llevan a cabo el sostén. Sin embargo, el sostén que realizan las células gliales no es tan eficiente como el que ocurre en otros tejidos, en otros órganos, sí, el corazón, el estómago, tienen el sostén generado por el tejido conectivo. Es un tejido especializado en el sostén. En el sistema nervioso, solamente identificamos tejido conectivo en la superficie, en las meninges, pero en el interior, en el espesor, en la sustancia gris y en la sustancia blanca, prácticamente no hay tejido conectivo. Esto hace que el cerebro sea un tejido muy blando, sea como una gelatina. Tiene cierta consistencia promovida por las células gliales. Entonces, aquí se muestra que si sacamos un cerebro del cráneo y lo ponemos sobre una mesa, su propio peso hace que se deforme. Entonces vemos cómo aquí aparece el cerebelo, pero después de un rato, el peso de los hemisferios cerebrales aplasta al cerebelo, porque pues es como una gelatina, es un tejido blando, poco soporte, y se puede deformar a sí mismo. Por eso que requiere mecanismos especializados de sostén, como es la presencia de las células gliales, de las meninges y estar rodeadas del espacio subaracnoideo. Vimos que hay varias células gliales, oligodendrocitos, astrocitos, células de microglia. Vamos a comenzar hablando de los astrocitos. Significa su nombre célula de estrella o célula con forma de estrella. Porque de acuerdo a este dibujo, se trata de una célula que tiene un cuerpo ovoide aproximadamente, esférico, y emite de manera radiada prolongaciones. Y vimos que son muy abundantes las células gliales, y entre estos los propios astrocitos. Las prolongaciones que tienen los astrocitos, vean cómo se dirigen a varios lugares de interés. La pia madre, que es la más interna de las meninges, la pia madre, que es un tejido de tipo conectivo, es decir, que tiene sostén importante, hacia los vasos sanguíneos, los cuales derivan del mesodermo como el tejido conectivo y por lo tanto tienen soporte. Aquí está amplificada esa interacción del astrocito con el vaso sanguíneo. El vaso sanguíneo
Su pared está formada de las células endoteliales y de su membrana basal. Entonces, notamos que las prolongaciones de los astrocitos se adhieren a la superficie del vaso sanguíneo en los que se conocen como pies perivasculares. Pies astrocíticos también les podríamos llamar. Los astrocitos son diferentes en la sustancia gris, donde están junto a los cuerpos neuronales, donde se les llama astrocitos protoplasmáticos. Mientras que los que están en la sustancia blanca se conocen como astrocitos fibrosos, pero independientemente de donde estén, su morfología es similar, estrellada, tienen prolongaciones que terminan en pies astrocíticos y su función pues es el sostén. Aquí entonces vemos un astrocito fibroso, ven un dibujo de un astrocito fibroso, se ve como que sus ramificaciones son más delgadas que el protoplasmático, que tiene prolongaciones más gruesas. El protoplasmático, recordemos, es de la sustancia gris y el fibroso de la sustancia blanca. En este caso vemos cómo los pies astrocíticos, la parte final de las prolongaciones astrocíticas, llegan al vaso sanguíneo y de esta manera obtienen sostén. Las prolongaciones también pueden llegar a la superficie del cerebro donde está la pía madre. Y la relevancia de esta interacción es que los astrocitos obtienen sostén de las estructuras más firmes, como la pía madre o como los vasos sanguíneos, y luego le confieren el sostén a las neuronas. ¿Sí? Esa es la forma en que realizan su función. Entonces vamos a imaginar que lo que está aquí, la pía madre, es como uno de esos tubos que vemos en los vagones del metro para agarrarse. Y entonces el astrocito extiende su brazo y se agarra del tubo del vagón del metro. Y el astrocito lleva junto a su hijo pequeño que no alcanza el tubo, y entonces, pues la mamá, que es el astrocito, le da la mano a su hijo y de esta manera lo sostiene. Esa es la forma de proporcionar el sostén a las neuronas. Los astrocitos protoplasmáticos sostienen los cuerpos neuronales y los fibrosos las fibras nerviosas, los axones, en este caso los axones mielínicos y amielínicos se indica aquí. Esta es una microfotografía donde vemos que los astrocitos están extendiendo sus ramificaciones hacia un vaso sanguíneo, pero hay algunos que están más lejos del vaso sanguíneo y probablemente no alcancen sus prolongaciones. Entonces, lo que hacen es enviar prolongaciones al astrocito más cercano. Y entonces un astrocito también puede sostener a otro astrocito. Para llevar a cabo con eficiencia la función de sostén, los astrocitos cuentan con una gran cantidad de filamentos intermedios que hace rato les llamamos los filamentos gliales o gliofilamentos, formados por la proteína acídica fibrilar glial. Y uno de los lugares preferidos por los astrocitos es dirigirse a la vecindad de los vasos sanguíneos, como se muestra en esta imagen de microscopía electrónica. Aquí con A están marcados dos pies astrocíticos que se aplanan en la superficie del capilar cerebral. Esta es la razón por la cual Santiago Ramón y Cajal le llamó a los pies astrocíticos pies chupadores, en el sentido de que un astrocito puede tomar nutrientes del capilar y a través de sus prolongaciones llevarlo hasta una neurona.
Y entonces las neuronas propiamente no se nutren de los capilares directamente, sino por medio de los astrocitos. Entonces, los astrocitos son un soporte funcional para las neuronas. Aquí vemos cómo un astrocito está tomando glucosa de un capilar cerebral y el astrocito puede almacenar la glucosa como glucógeno y cuando se lo pide la neurona, se lo lleva, se lo entrega. Las neuronas, a diferencia de otras células, su metabolismo depende prácticamente de la glucosa solamente. Es decir, los mecanismos gluconeogenéticos no funcionan en una neurona, requieren de glucosa. Y ya en situaciones de emergencia, a partir del lactato que les proporciona la misma célula glial, el mismo astrocito, es que pues pueden sostener su metabolismo durante un corto tiempo. Entonces, una de las funciones de los astrocitos es nutrir a las neuronas. Y de esa manera se evita que la neurona tome directamente los nutrientes de los vasos sanguíneos, donde también podrían ir algunas sustancias que no serían tóxicas para otros tejidos, pero las neuronas son muy delicadas y no son reemplazables, entonces mejor cuidarlas de esta manera. El soporte funcional también lo consiguen de esta manera. Eh, bueno, como resultado de la actividad neuronal puede ocurrir un incremento de la concentración eh, extracelular de potasio. Durante la repolarización en el potencial de acción, el potasio sale de una neurona. Aquí se está representando una sinapsis donde tenemos una fibra presináptica con vesículas sinápticas, es decir, este es un botón terminal, un polo transmisor, y de este lado tenemos el polo receptor que sería una espina dendrítica. Entonces, cuando la fibra presináptica se despolariza, entra sodio y cuando se repolariza sale potasio. Entonces, un incremento de potasio extracelular puede provocar una nueva despolarización. Entonces, para evitarlo, el astrocito funciona como un amortiguador del potasio y lo que hace es capturarlo, reduciendo entonces el potasio extracelular. Y evita entonces la actividad incesante en las neuronas. ¿Sí? Entonces, un aumento del potasio extracelular produce despolarización, ¿sí? Y por ello que es conveniente reducirlo a través de este proceso. Bueno, aquí ya veíamos cómo el pie astrocítico puede estar en la proximidad de una sinapsis. Ahora lo que vamos a ver es que los astrocitos forman una verdadera barrera sináptica, evitando que los neurotransmisores se escapen por este espacio, ya que como vemos aquí una sinapsis no es un sitio de unión entre neuronas, hay una hendidura sináptica donde se libera el neurotransmisor y este podría escapar por los bordes de la sinapsis. Pero aquí están los astrocitos que se encargan de capturarlo para evitar que otras neuronas que no tienen nada que ver en esta función se puedan activar. Y como aquí se muestra, uno de los neurotransmisores es el glutamato y aquí se ve cómo los astrocitos remueven el exceso de glutamato en la sinapsis. Aquí el astrocito está formando la barrera sináptica en esta sinapsis glutamatérgica en la cual se libera glutamato. El astrocito cuenta con esta proteína denominada transportador de aminoácidos excitatorios. El glutamato es un aminoácido excitatorio y entonces lo captura
y pues lo lleva hacia su citoplasma para metabolizarlo. Tenemos que una acumulación de glutamato extracelular causa excitotoxicidad y esto puede influir en trastornos como la isquemia, traumatismo, la epilepsia y en la misma enfermedad de Alzheimer que ya hemos mencionado varias veces. Doctor, perdón, ¿Sí? ¿podría repetirme el nombre del transportador que tiene el astrocito para llevar el Sí, glutamato a la neurona? sí, bueno, para capturar el glutamato liberado a la hendidura sináptica, estas son las siglas en inglés del transportador de aminoácidos excitatorios. Y aquí entonces lo relacionamos con otra función de los astrocitos, que es el dar apoyo metabólico a las neuronas. Entonces, aquí aparece el astrocito y estas son neuronas. Esta es una neurona en una sinapsis glutamatérgica en el que el neurotransmisor, como en la figura anterior, es glutamato, pero aquí estamos viendo una sinapsis donde el neurotransmisor se conoce como el GABA, ácido gamma aminobutírico. Vamos a ver más adelante qué son estas siglas. El GABA es el principal neurotransmisor inhibitorio en el sistema nervioso central y el glutamato es el principal neurotransmisor excitatorio en el sistema nervioso central. Entonces vean cómo, de acuerdo a lo que acabamos de ver, el glutamato puede ser capturado por el astrocito y entonces es metabolizado. El glutamato se convierte en glutamina, que es otro aminoácido. La glutamina es enviada por el astrocito hacia esta neurona con la finalidad de que a través de esta enzima se convierta en glutamato nuevamente y de esta manera se está manteniendo la producción de glutamato en esta neurona, ya que una neurona no produce glutamina. Entonces, este es el apoyo metabólico que le está dando el astrocito a las neuronas. Le proporciona el sustrato del principal neurotransmisor que produce. Y ahora de este lado tenemos que el GABA, que es un neurotransmisor inhibitorio, se libera en esta sinapsis inhibitoria, puede ser captado por el astrocito y lo metaboliza. El GABA se puede convertir en glutamato y, como acabamos de ver, en glutamina a continuación. El astrocito le proporciona la glutamina a esta neurona, quien la convierte primero en glutamato y luego en GABA. ¿Sí? Y es entonces pues, la relevancia que tiene tanto para las vías excitatorias como para las vías inhibitorias. Bueno, aquí no interesa los nombres de las enzimas ni tantas sustancias que mencionamos, solamente recordar que pues, están dando apoyo metabólico a las neuronas para la producción de neurotransmisores que requieren de glutamina como sustrato. Tienen otras funciones como participar en la sinaptogénesis, es decir, en la formación de sinapsis, lo cual es algo que ocurre tanto desde la etapa embrionaria, pero es más importante y más abundante en la vida postnatal. La formación de sinapsis es algo que transforma el cerebro de un niño, como veíamos ayer, un niño juguetón, en un profesionista responsable. Y entonces,
para llevar a cabo estas funciones, secretan factores de crecimiento, los cuales sirven para desarrollar la sinapsis, remodelarlas, es decir, cambiarlas, las que no sirven se quitan o se generan las que sí sirven o se hacen más grandes las que sí sirven y se da mantenimiento a las que están funcionando apropiadamente. Entonces, producen distintas sustancias como las que aquí aparecen, pues si les interesan los nombres, pues, pueden buscar sus siglas. Y esto es lo que usa el astrocito para que se generen las sinapsis. Y también van a secretar factores tróficos, los cuales intervienen para reparar el tejido dañado cuando hay una lesión del sistema nervioso y para proteger a las neuronas adyacentes. Y aquí están, bueno, los factores cuyas siglas aquí están. Todo esto produce el astrocito en distintos momentos y con distinta finalidad. Pues entonces la función del astrocito es bastante relevante, incluyendo la formación de la barrera hematoencefálica, la cual aquí está definida como un mecanismo vascular que limita el intercambio de sustancias entre el compartimento vascular y el parénquima cerebral. Y esto permite mantener un medio intracerebral constante. Aquí me voy a regresar para ver, bueno, esta imagen, en la cual aquí vemos un vaso sanguíneo, y aquí está el astrocito. Entonces, y bueno, todo lo demás, pues es el parénquima cerebral, es decir, el tejido nervioso, la sustancia gris o la sustancia blanca. Entonces, el paso de sustancias desde el capilar hacia el parénquima cerebral está limitado por lo que se conoce como barrera hematoencefálica. Y este dibujo representa la forma en que Paul Ehrlich en 1885 lo describió. Entonces, él usó, bueno, creo que no fue un ratón, sino un conejo, y lo que hizo fue transfundir al animal con azul de metileno. Transfundir significa reemplazar la sangre por azul de metileno. Entonces, lo que se hace, pues se le corta una arteria femoral para hacer sangrar el animal y en la otra arteria femoral se le inyecta el azul de metileno. Entonces, conforme se va inyectando, el azul de metileno va reemplazando a la sangre. Obviamente, el animal muere. Entonces, comenzaron a estudiarse sus órganos, pues le sacaron el hígado y se veía de un tinte azul, el páncreas azul, el corazón azul. Pero le abrieron el cráneo, le sacaron el cerebro y vieron que era gris y blanco. Es decir, el azul de metileno no pudo pasar al parénquima cerebral y entonces Paul Ehrlich dijo que había una barrera entre la sangre y el cerebro llamada barrera hematoencefálica. Y para lo que sirve es para limitar el intercambio de sustancias entre los vasos sanguíneos y el parénquima cerebral. Y aquí está ilustrada la estructura de la barrera hematoencefálica. Sus principales componentes son los capilares, aquí se representa el capilar, esta es la célula endotelial, la cual presenta uniones ocluyentes, las cuales son las menos permeables. Y también tiene una gruesa membrana basal, lo cual funciona como un filtro para reducir el paso de sustancias. Estos son los dos componentes más importantes de la barrera hematoencefálica. Pero además están pies astrocíticos, los cuales van a evitar que si pasan sustancias extrañas a partir de los capilares, pues los astrocitos podrían no tomarlas
impedir su paso hacia las neuronas. Y un cuarto componente es esta célula fusiforme que aquí aparece, que es una célula de microglia perivascular, y las células de microglia tienen función de fagocitosis y por lo tanto los cuerpos extraños que detectan los fagocitan e inactivan. Entonces, Doctor, ay, ¿sí? perdón. ¿Podría repetirme los 4 componentes de la barrera hematoencefálica, por favor? ¿Sí? Los dos primeros son los más importantes, que son la célula endotelial, que genera un capilar continuo, es decir, un capilar poco permeable, porque tiene uniones ocluyentes en su membrana. El segundo componente es la membrana basal, que es gruesa, más gruesa que la de otros capilares del cuerpo. El tercero son los astrocitos protoplasmáticos o fibrosos, de acuerdo a dónde nos encontremos, y pues estos van a evitar la toma de los elementos extraños. Y el cuarto son las células de microglia perivascular que funcionan como fagocitos. Aquí se compara un capilar continuo, como son los capilares cerebrales, con un capilar fenestrado, como digamos el del hígado. Entonces, en ese lugar, los capilares, vean, tienen aberturas por las cuales las sustancias pueden pasar muy fácilmente y luego vemos que su membrana basal es muy delgada y no funciona realmente como un filtro. Aquí es muy gruesa, como alcanzamos a ver. Entonces, sirve la barrera hematoencefálica para permitir el paso de partículas pequeñas, agua, iones, el oxígeno, el CO2. Las sustancias liposolubles pueden pasar muy fácilmente la barrera hematoencefálica eh, porque se disuelven en las membranas. Y entonces, un fármaco que es muy liposoluble tiene efectos muy rápidos en el sistema nervioso, como por ejemplo los eh, agentes anestésicos. La glucosa puede pasar, los aminoácidos, y lo que no pasa son células, o es más difícil que pasen células como células metastásicas o bacterias, microorganismos, moléculas grandes y sobre todo que sean hidrofílicas, que presenten una carga. Pero hay lugares en el sistema nervioso donde es más vulnerable porque no hay barrera hematoencefálica y esto es en la hipófisis posterior y en órganos que están en la proximidad de los ventrículos, órganos circunventriculares como el área postrema, la lámina terminal, la eminencia media, los plexos coroideos y bueno, el órgano subfornical no existe en el humano. ¿Sí? Son sitios donde no hay barrera hematoencefálica, donde los capilares son más permeables y donde podría ser el lugar en el que entra una célula metastásica, un virus, una bacteria. Bueno, pues aquí vamos a terminar esta clase de hoy. Vamos a dejar el siguiente tema, que son las células de microglia, para la próxima semana. Entonces, fíjense que en el aula virtual tienen una tarea para esta semana. La tarea se puede entregar a partir de mañana y hasta el próximo viernes, ¿sí? Entonces, no se les vaya a pasar el tiempo. Tengo una pregunta sobre la tarea, doctor. ¿Tiene que ser a mano, a computadora o cuáles son las especificaciones? Puede ser como más les guste a ustedes trabajar, pero deben generar un archivo PDF menor a 5 megas y ese es el que tienen que subir al aula virtual, ¿sí? Como ustedes lo prefieren. Hay algunos que se acomodan más a mano y otros más en computadora, si no, no hay ningún problema. Al final, pues si lo hicieron a mano, lo pueden escanear o tomar una fotografía, pero
algo importante es que generen un archivo PDF, que son los archivos que se permiten para subir en el aula virtual. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta más? Doctor, una pregunta. ¿Sí? ¿En la lámina cribosa también hay barrera hematoencefálica? Bueno, estamos hablando de otra cosa. La lámina cribosa es una lámina ósea, ¿sí? Entonces es de hueso, eso pues no estaría relacionado con lo que acabamos de hablar aquí. Perdón, sería en el del olfato, se me fue ahorita, perdón. Sí, exactamente, pues en el techo de la cavidad de la cavidad nasal está la lámina cribosa. Sí, pero no se refiere a eso. Profesor, tengo una duda. ¿Sí? Toda esta barrera se localiza en la parte del encéfalo, tengo entendido por el nombre, y todo ¿Sí? esto se forma, bueno, tiene origen en un tronco encefálico que pues contempla varios partes del encéfalo. Ahora, esta capa que, bueno, esta barrera que dice se localiza en todos lo que compone al encéfalo, a excepción de las que ya mencionó también. Sí, sí, está en todo el sistema nervioso central. Específicamente tiene como que un sitio de acción, o sea, en las partes de corteza o en la parte interior, o está, pues sí, se encuentra en diferentes partes de lo que es el órgano. Sí, bueno, el cerebro es un órgano muy vascularizado y cuenta con esta protección en todas las paredes vasculares, excepto las que ya mencionamos. Ah, ok, Sí, perfecto. entonces está en la sustancia gris, en la sustancia blanca, en las cortezas, en los núcleos, en todos lados está. Gracias. Gracias. Ya. Eh, Bien, pues entonces tuve mucho gusto en saludarlos y pues,